Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer 3 tipos de hummus diferentes. Lo primero que vamos a hacer es poner los garbanzos cocidos en la batidora. Añadimos agua o caldo de verduras, zumo de limón, ajos, sal y salsa Tahín o crema de sésamo. Tapamos y batimos hasta obtener una crema. Este hummus lo vamos a dividir en 3 recipientes. Reservaremos 2 y uno de ellos ya estará listo. Decoramos al gusto, podemos poner un chorrito de aceite de oliva, unos garbanzos y una ramita de perejil. Y este será el hummus clásico original. Para el segundo pondremos una porción de hummus de las que habíamos reservado antes y añadiremos remolacha cocida. Batimos y añadimos un chorrito de aceite de oliva. Y ya tenemos listo el hummus de remolacha. Es un poquito más dulce que el original. Lo vamos a decorar al gusto. Puedes añadir una ramita de basílico o menta y semillas de sésamo. Para el tercero pondremos en la batidora la última porción de hummus que habíamos reservado y le añadiremos espinaca fresca tierna, queso feta, agua batimos y añadiremos un chorrito de aceite de oliva. Y ya tenemos listo el hummus de espinacas y feta. Podemos decorar con un poquito de queso feta y semillas de sésamo. Recuerda que te dejo todos los ingredientes al final del vídeo. Y ya tenemos 3 aperitivos saludables, riquísimos y muy fáciles de preparar. ¿Qué te ha parecido la receta? Déjamelo en comentarios y si te ha gustado dame un like, comparte el vídeo y suscríbete, eso me ayudaría mucho. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.